Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Marta María Ranz, gerente del Colegio Oficial de Físicos, y estamos aquí para hablar de protonterapia. Tenemos al profesor Daniel Sánchez Parcerisa y a nuestro compañero colegiado Juan Diego Azcona, que nos van a hablar, uno desde el punto de vista más académico y otro más práctico de lo que es la protonterapia. Estamos, para los que nos estén escuchando por internet, estamos en el aula magna de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, a la cual agradecemos que nos haya cedido el espacio, la tecnología y todo esto. Bueno, pues sin más, paso a que Daniel Sánchez Parcerisa pues nos cuente su presentación, disculpad. Venga, gracias. Gracias a todos por estar aquí, los que estáis online también, que además veo caras conocidas. La idea de esta charla es un poco, desde luego no va a ser presentar resultados científicos, no va a ser una charla para nada al uso, es un poco introducir sobre todo luego lo que nos vaya a contar Diego, conceptos básicos de protonterapia para los que estáis de máster o incluso de grado. Y contar un poco pues, algunas cosillas de lo que se hace en investigación en física médica, por si a alguien le apeteciera luego profundizar en estos temas, más que nada, ¿no? Entonces, si hablamos de protonterapia, yo creo que hay que enmarcarlo dentro de lo que es un tratamiento contra el cáncer, ¿vale? Los tratamientos contra el cáncer van desde más localizado a más sistémico. El más localizado sería la cirugía, o sea, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Si tenemos un tumor, lo quitamos, pues no hay tumor, no hay cáncer, no hay nada. ¿Por qué se da quimio o por qué se da radio? Pues porque puede haber partes del tumor o tejidos en los que todavía haya células tumorales. El extremo opuesto, si tenemos un tumor con mucha metástasis, pues vamos a necesitar quimio, vamos a necesitar tratamientos que sean sistémicos, ¿vale? La protonterapia se enmarca en este punto de aquí, que es como una radiocirugía, es decir, todo lo que sea muy localizado. Vamos a ser capaces de localizar un poquito mejor que con radioterapia convencional. ¿Por qué? Pues porque si pensamos en cómo interactúan las partículas con la materia, pues vamos a ver que los fotones, bueno, pues pueden interactuar o pueden no interactuar, habrá efecto fotoeléctrico, Compton, etc. Los electrones pues, son muy ligeros, entonces van a tener muchas interacciones electromagnéticas y van a estar paseándose un poco por la superficie de la materia durante un tiempo, pero los protones van a ir directamente y se van a parar cuando se queden sin energía. Y esto nos hace unas curvas de deposición de dosis que tienen esta forma, longitudinalmente. Los fotones decaen exponencialmente, con lo cual si tenemos un tumor, vamos a ver si funciona esto. Sí, más o menos. Si tenemos un tumor por allí, ¿vale? En el caso de fotones de radioterapia convencional vamos a dejar mucha dosis antes y después del tumor, pero si tenemos protones van a presentar este pico tan gracioso que ajustando la energía nos van a permitir dejar la dosis en el tumor y liberar de dosis los tejidos sanos que están alrededor. Con esto lo que se puede hacer, esto es lo que se llama el pico de Bragg, ¿vale? Veis que tiene esta forma longitudinalmente y transversalmente, pues bueno, vais a ver que se abre un poquito. Con esto lo que podemos hacer es, imaginaros un CT de un paciente, perdón, tomado desde las, voy a coger el agua. Imaginaros un CT de un paciente, se está moviendo estamos viéndolo desde las piernas del paciente. Y entonces el oncólogo va a delinear dónde está el tumor y dónde queremos dejar nuestra dosis. Con fotones, con IMRT, que es lo habitual en fotones de alta conformación, para darle dosis en la estructura que hemos determinado, pero no dar dosis, por ejemplo, en el recto, en la vejiga, en las zonas que haya órganos de riesgo determinados, necesitamos dar muchos haces, dar desde muchas orientaciones. Esto nos hace que tengamos mucha dosis, mucho baño de dosis alrededor del tumor. Sin embargo, con protones esto lo podemos conseguir simplemente con dos haces, ¿vale? Conformando mucho mejor dónde dejamos dosis y dónde no. En cuanto a historia de la protonterapia, con esto hay un par de cosas graciosas. La historia de la radioterapia, los rayos X se descubren en 1895 por Röntgen y ya unos meses después ya hay tratamientos de radioterapia documentados. El primero del que he leído es un médico francés que se llama Victor Despain, que creía que los tumores estaban causados por parásitos, entonces dijo, bueno, esto de la radiación seguro que tiene que matar a los parásitos. Entonces, bueno, tenía un tubo de rayos X, consiguió una reducción del tamaño del tumor, era un tumor de estómago bastante agresivo, bueno, consiguió que el tumor se redujera mucho su tamaño, el paciente duró 20 días, pero bueno, fue el primer paciente que se trató con esto. A lo largo del siglo XX se fueron haciendo estudios, lo que pasa que
El problema de los protones es que hace falta, igual que un tubo de rayos X, es una cosa bastante fácil de construir, para los protones necesitas aceleradores mucho más potentes. La primera propuesta es el famoso artículo de Wilson del 46, en el que ya mostraba un pico de Bragg y decía, hombre, esto tiene pinta de que sería bastante útil para hacer radioterapia. Y a lo largo de los años 50, 60, 70, en Berkeley sobre todo, se iban haciendo estudios con diferentes partículas. En el 75 se empiezan los tratamientos oculares en el ciclotrón de Harvard, lo que ahora es el MGH. Hace unos años estuve visitándolo. Estas fotos las tomé yo, esto es del 2011. Y es muy ciencia de garaje. O sea, literalmente veis el tubo de vacío que sale de la pared, de ahí sale el haz. Esa es la silla en la que se posicionan los pacientes, que es una silla de dentista montada sobre 4 discos de hockey. Esto no me lo estoy inventando, ¿vale? Son discos estos de las recreativas, de estos de sin rozamiento, del juguetito. Pues eso con una máquina con una silla de dentista encima, que para subir y bajar era como... la subían, ¿vale? Entonces es completamente ciencia de garaje, pero al final, claro, eso es muy fácil de alinear, muy fácil de planificar, apuntas al ojo y disparas, ¿no? Nada que ver con... este es un vídeo también que saqué yo hace unos años del gantry de iones de carbono que hay en Heidelberg, en Alemania. Fijaros ahora a la derecha, esto está rotando. Fijaros el tamaño, ¿vale? Esto es un extintor, o sea, esto es el tamaño de una persona. Y esto es pues, como el tamaño de un edificio de 3 plantas, ¿vale? Claro, esto no lo ve el paciente, por suerte, porque daría un poco de yuyu. El paciente lo que ve es esto. Vale, si vamos para atrás, perdón. Si das al play. Vale, el paciente se tumbaría en esa cama. Ahí hay un vídeo. Si me puedes dar el play, por favor. Abajo. Ahí. A ver si puedo yo. A lo mejor. Sí, por favor. Ahí. Vale, obviamente esto está todo tapado, está todo blindado, el paciente está en la cama y lo que ve es que bueno, es una cosa parecida a un tratamiento de radioterapia con fotones. Claro, no ve que hay un edificio de 3 plantas de 700 toneladas rotando alrededor suyo, ¿vale? Lo cual está bien. Las instalaciones de radioterapia habitualmente, como montar el acelerador era una cosa carísima, tenían un acelerador, un ciclotrón, ahora veremos, que alimentaba diferentes salas. La idea es tener siempre el haz en funcionamiento, ¿vale? Como esto es una cosa muy cara, pues en lo que colocamos al paciente, hacemos las imágenes de posicionamiento, etcétera, que en la sala al lado hay otro paciente tratándose, ¿vale? Los centros grandes tienen 4 o 5 salas que tratan a la vez, con un solo haz. ¿Cómo generamos el haz? Pues hay sistemas basados en ciclotrones en los que los protones se van acelerando, van haciendo un movimiento de espiral hasta que salen con una energía fija, con un haz continuo, o hay aceleradores tipo sincrotrón, como sería el del CERN, como sería en una escala más pequeña el de la Clínica de Navarra, en la que bueno, se van cambiando los tiempos de alternancia de los campos electromagnéticos para acelerar con el mismo radio de giro para todas las partículas. Esto hace que se pueda elegir la energía con la que salen nuestras partículas, que en el caso de los ciclotrones es fija. ¿Por qué nos interesa? Pues porque al final tenemos un haz que va a tener una energía determinada, va a presentar un pico de Bragg en un sitio determinado y queremos cubrir todo el volumen del tumor. La forma de hacer esto es, inicialmente se hacía con lo que se llamaba scattering pasivo, que es decir, bueno, el mismo concepto que hace uno con fotones. Voy a hacer el haz todo lo grande que pueda y luego voy a cortarlo con unos colimadores para que me dé el tamaño del tumor. Esto requería de hacer hardware, estos son colimadores de latón, compensadores de plástico, o sea, requería construir hardware específico para cada campo de cada paciente y además había un pequeño baño de neutrones que no era muy agradable para el paciente. Ahora lo que se hace es lo que se llama escaneo activo o pencil beam scanning, que haces el haz lo más pequeño posible y barres con 2 imanes en las 2 direcciones. Aparte de eso, tenemos que cubrir longitudinalmente el tumor. Si vemos que tiene un pico de Bragg en esa zona, pero el tumor es más ancho en el plano longitudinal, tenemos que completar este pico de Bragg con picos de menos energía. Vamos bajando la energía, compensando, hasta que tenemos lo que se llama el SOVP, o el SOVP, el pico de Bragg extendido, que nos cubre todo el campo longitudinal del tumor. Y lo que os decía, lo que se hace en los planificadores es se divide el volumen del tumor en pequeños spots. Si veis, esto es una imagen de un planificador clínico, este es Eclipse. Esto es lo que ve el tumor. Entonces, desde el punto de vista del tumor, para la máxima energía, queremos dar una serie de puntos. Seleccionamos la máxima energía y damos todos esos puntos.
cambiamos la energía al plano anterior, damos todos esos puntos. Y así vamos construyendo todo el volumen del tumor, intentando dejar la mínima dosis en los tejidos sanos, ¿vale? Esto es lo que se llama PBS. Esto es la pinta que tiene un gantry de protones clínico, es un poquito más pequeño que el de iones de carbono que os he mostrado. Este sería el modelo de IBA, que es parecido al que tienen en la Quirón. Y para que os hagáis una idea de la escala de las máquinas, un acelerador, los tamaños de los cuadraditos están en escala con el tamaño real. Un acelerador de cobalto, simplemente tienes una fuente de cobalto y unos colimadores. Un LINAC, que es lo que hay en cualquier sala de radioterapia, pues es un pequeño acelerador de electrones que tiene unos targets, ¿cómo se dice target en castellano? Bueno, da igual. Tiene unos targets en los que se impacta el haz de electrones y genera fotones por Bremsstrahlung. Un acelerador de protones compacto, la mayoría de los aceleradores de protones que se van construyendo ahora tienden a ser monosala. En vez de tener el acelerador que alimenta varias salas, al final, por un tema de costes, se intenta que sean monosala y que sean lo más compactos y reducidos posible, también por eliminar el problema de tener que gastar mucho dinero en blindaje. Y este es el monstruo que os he enseñado antes, que tiene pues toda la sala del sincrotrón, que además alimenta un gantry, que es un edificio de tres plantas, más otras 2 salas de haz fijo, etcétera, ¿vale? Entonces, los costes también van escalando. Estos son más o menos orientativos, pero un LINAC está en torno a 2-3 millones de euros, una sala de protones en torno a 20, 25, 30, y el monstruo de Heidelberg pues, les costó en su momento pues, unos 200 millones. ¿Vale? Entonces, todo esto también en función de cómo lo ponemos en el mundo. Ahora mismo hay 120 y tantos centros funcionando en el mundo y otros 30 o 40 en construcción, otros 30 o 40 en planificación. Como veis, casi todos hemisferio norte, zonas occidentales. Se han tratado más de 350.000 pacientes ya con protones, o sea que no es una técnica tan novedosa o tan experimental. Y en España tenemos 2 en funcionamiento, el de la Quirón, que está en Pozuelo, que tratan desde diciembre del 19, y el de la Clínica Navarra, que es donde ahora nos contará Diego la historia, que tratan desde abril del 20. Además de esto, en España hay ahora mismo 11 centros más proyectados, 10 de ellos después de una donación de la Fundación Amancio Ortega, que bueno, decidió que había que meter, igual que hace unos años hicieron una donación para comprar aparatos de LINACs de electrones para mejorar los sistemas de radioterapia, lo que los radiofísicos españoles llamaban los zaratrones. Pues luego están construyendo los nuevos de protones y se van a repartir más o menos por toda la geografía española. Más uno que hay en Santander que también están construyendo. Problemas o cosas en las que se está investigando un poco en protonterapia. La primera vez que monté esta charla, que además fue cuando estuvimos ahí en la clínica hace unos años, hablaba de las 4 R's de la radioterapia. Incertidumbre en rango, radiobiología, robustez y dineros, ¿vale? De robustez no voy a hablar, que tampoco es mucho mi campo. Incertidumbre de rango, tened en cuenta que los protones y los iones de carbono, en general todos los hadrones, como tienen este pico de Bragg, lo que ocurre es que si no tenemos muy claro dónde estamos dejando el pico, con fotones no pasaría tanto, ¿vale? Pero con protones o iones de carbono nos perdemos el tumor, ¿vale? Si hay una incertidumbre en dónde nos estamos dejando el rango, podemos causar que dejemos dosis fuera de sitio. Además, los tags sobre los que planificamos son tags de fotones, es decir, lo que se mide al final es densidad electrónica. Lanzo rayos X y hago una especie de una tomografía con rayos X. La forma en la que paran los protones es ligeramente diferente, con lo cual básicamente hay puntos de un tag que aparecen exactamente igual en un tag, pero tienen diferente poder de frenado en protones. Y eso es inherente a la técnica y no se puede compensar. Aparte puede haber artefactos de imagen. Si habéis visto alguna vez un tag con implantes dentales o con prótesis de cadera, pues salen estas cosas tan divertidas en la reconstrucción que hacen que sea difícil planificar. Una historia que me ha recordado esto: cuando estaba en Estados Unidos, estaban planificando un paciente que era muy obeso, era obeso nivel Estados Unidos, ¿vale? Entonces no cabía físicamente o sea, sí cabía en el TAC, pero no cabía en el campo de visión, con lo cual el TAC lo que mostraba era que le faltaba medio cuerpo, que habían tenido que pintar un poco los radiofísicos a mano. Claro, ese paciente no pudo ser tratado con protones por temas obvios de falta de precisión, ¿vale?
¿Todo esto cómo se intenta revertir? Bueno, pues si estamos dando radiación, sería muy interesante saber dónde se está parando esa radiación en el paciente. Mucha de la radiación, de las estrategias que se han hecho para verificación de rango se basan en detectar radiación secundaria. O bien detecto radiación PET, es decir, activo nuclearmente, o sea, por reacciones nucleares activo lo que estoy irradiando, eso me emitirá positrones y esos positrones los detecto con una máquina PET. El sistema PET es inyectar un emisor de positrones que se pegue, por ejemplo, a la glucosa y voy detectando positrones de donde me llegan, pues con una máquina PET que ya tenga puedo saber más o menos dónde, haciendo bastantes correlaciones, dónde han ido mis protones, sabiendo dónde están mis emisores PET, ¿vale? También hay esa actividad nuclear que se crea, también son rayos gamma inmediatos, rayos gamma prompt, con unos colimadores, etcétera. También puedo ver dónde se están quedando e intentar inferir dónde he dejado mi dosis de protones. Voy a hablar de otra que es un poco menos conocida, pero me parece más curiosa y aparte por el tipo de instalaciones que se van a construir en España, están muy preparadas para hacer esto por la distribución temporal de dosis que tienen, que es la ionoacústica. Al final, la deposición de dosis no deja de ser una deposición de energía. Esa deposición de energía aumenta ligeramente la temperatura de los tejidos, del orden de unos microkelvins, pero eso genera una onda de presión. Esa onda de presión se puede llegar a escuchar. Y digo escuchar porque además está casi inaudible, está un poquito más hacia los ultrasonidos, pero nosotros cuando hemos hecho experimentos de esto usamos micrófonos de los de escuchar ballenas, de los oceanógrafos. Y pues este es un sistema, esto lo hicimos en un CyberKnife, que es una máquina de fotones hace unos años, pero bueno, al final colocamos una máquina, colocamos unos hidrófonos y somos capaces de escuchar el pulso del haz. De hecho, estos son unos experimentos que hicimos con una pechuga de pavo, ¿vale? Irradiábamos la pechuga de pavo y veíamos que cada vez llegaba cada vez más lejos el hidrógeno y llegaba más tarde la irradiación. Pasar de esto a algo clínico, pues tiene bastantes dudas y bastantes problemas de implementación, pero bueno, se está trabajando en ello y en el grupo hay gente haciendo cosas de reconstrucción bastante chulas también. Lo siguiente lo que quiero mencionar es el tema del dinero. No sé si cuando he contado lo que cuesta os ha parecido que era muy caro o muy barato, pero son terapias caras de montar, ¿vale? La inversión inicial es muy grande y esto entronca un poco con la política. Hace 8 años ya en esta misma sala hicimos un congreso de protonterapia y estaba uno de los comerciales de una de las casas, creo que era de Mevion, y le preguntamos qué tal había ido y digo, no ha habido demasiada política. Y dice, es que esto de la protonterapia es política al final. Pues al final tienes que invertir mucho dinero, cuando es un tema público tienes que invertir muchísimo dinero, hay que decidir a qué pacientes les va bien o no recibir esta terapia. Deberíamos construir un centro público, deberíamos invertir ese dinero en mejorar los médicos de cabecera. ¿Es rentable un centro privado? ¿Cuándo es rentable? ¿En qué condiciones? Todo eso requiere de bastante estudio. Sobre todo en un tiempo en el que con fotones se pueden hacer cada vez cosas más chulas. Hay cosas como el Linacs con resonancia, que cada vez van siendo más caros y mejores. Y los protones a su vez cada vez siendo más baratos. Entonces esto da lugar a que estas discusiones estén muy... parte de la investigación es hacerlo accesible, de hecho, a más sitios. Y luego los ensayos clínicos. Siempre que se habla de ensayos clínicos, aparece este artículo de si deberíamos hacer un ensayo clínico, por supuesto randomizado, sobre si los paracaídas evitan o no lesiones cuando te tiras de un avión. Entonces, un randomizado como Dios manda, voy a seleccionar a 100 pacientes y 50 van con paracaídas y 50 sin paracaídas, ¿vale? Se toma con esto cuando se intentan comparar distribuciones de dosis como estas, que se darían con fotones, a distribuciones de dosis como estas. Es decir, si estamos dando muchísimas menos dosis en muchísimos menos tejidos, debería ser inherentemente beneficioso para el paciente. Claro, está la discusión de cuánto de beneficioso es y si ese dinero se podría invertir mejor de otra manera, etcétera. Pero siempre hay, bueno, pues esta discusión que resulta bastante interesante. Volviendo a investigación un poco más pura y dura, lo que estamos haciendo nosotros, sobre todo en los últimos años, es radiobiología. Mencionaba antes que los centros donde se hace hadronoterapia o protonterapia nacieron de aceleradores de física, porque es donde había un cacharro grande que podía acelerar protones. Entonces hubo un viaje del laboratorio al hospital. O sea, esto es, por ejemplo, GSI, que está en Darmstadt, en Alemania. Allí se hacían unas semanas, es un sitio que se hacen experimentos nucleares, pero unas semanas al año se hacían experimentos de radiobiología, incluso llegaron a tratarse pacientes. Esa experiencia sirvió para montar HIT,
que es un centro ya dedicado que se puso en Heidelberg, donde está la Sociedad Alemana del Cáncer, dedicado ya directamente a tratar pacientes, a pasar esa experiencia de GSI a Heidelberg. O sea, es decir, hubo un viaje del laboratorio de física, en este caso, al hospital. Ahora mismo la tendencia es que ese viaje sea inverso del hospital al laboratorio, pero al laboratorio de biología. Están pasando cosas que hacen que no entendamos muy bien, que nos demos cuenta que no entendemos demasiado la biología de la radioterapia. Cuando uno abre un libro de texto de radiobiología, dice, bueno, la radiación tiene... Este es el textbook, la imagen del libro de texto de la radioterapia. Tiene una parte de daño directo, es decir, mis radiaciones están causando rupturas en la molécula de ADN y eso hace que las células se mueran. Tiene una parte de daño indirecto, que es además mis radiaciones están hidrolizando la molécula de agua en un entorno de la cadena de ADN que hace que se rompa esa cadena de ADN igualmente. Pero últimamente están pasando cosas que no son muy explicables respecto a esto. Y esto es mi entendimiento como físico, ¿vale? Los biólogos, por supuesto, entienden mucho más y lo pueden explicar mucho mejor. Pero incluso a ellos les sorprenden algunas cosas. Cosas que han pasado, por ejemplo, es el tema de los mini-beams o micro-beams, que resulta que cuando se espacia mucho la dosis haciendo franjas como estas, esto es un experimento que hicieron irradiando, creo que eran minicerdos, les llegaban a dar unas dosis como de 600 grays, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una fracción de un tratamiento de radioterapia normal son 2 grays, se le dan como 50 o 60 a lo largo de todo el tratamiento. Darle 600 a un minicerdo era una burrada, pero como se fraccionaba espacialmente, parece que el minicerdo incluso... Un año después se veía que había células muertas, o sea que se veía los puntos donde había habido dosis, pero no había habido daño en tejidos, no había habido pérdida de nada, ni hematoma, ni nada. Esto se ha intentado implementar en varias ocasiones. Los mini-haces son más fáciles de hacer que los micro-haces, pero con protones además tienen una característica mejor, que es que como se abren, podemos tener un campo que sea a la entrada mini-beams, pero justo en el pico de Bragg, donde quiero poner el tumor, un campo homogéneo, con lo cual tengo lo mejor de los dos mundos. Mucho de esto es el grupo que está haciendo el trabajo que ha hecho Yolanda Prezado en París, que ahora se está moviendo para Santiago, y hay cosas como están incluso demostrando que los mini-beams pueden ser incluso beneficiosos cuando están dentro del tumor, cosa que no se explica muy bien. Esto es lo que os decía, hay cosas como el efecto espectador, efecto bystander, que es que las células que están al lado de las que has irradiado también se mueren. Entonces, ¿por qué se mueren? Bueno, porque hay mecanismos de señalización celular que le dicen que tienen que estar en apoptosis, etc. Tampoco está tan entendido. Incluso cosas como el efecto abscopal, que tiene que ver con la inmunología. Es decir, hay metástasis que están lejanas del sitio donde hemos irradiado que también se mueren. Y dices, pero si no le hemos dado radiación, ya, pero estoy estimulando el sistema inmune para que ataque también, igual que está atacando al tumor, esté atacando a las metástasis lejanas. Con lo cual, ese tipo de cosas, hay mucha capacidad de investigación y mucho interés por seguir investigando en radiobiología en cosas que como físicos nos quedan un poco lejanas y tenemos que estar continuamente reciclándonos. La otra cosa en la que estamos trabajando últimamente es en lo que se llama radioterapia flash. Se ve que, aparte de la dosis, que es cuánta energía estamos depositando, bueno, pues hay una variable que es si la depositamos muy rápido o muy lenta. Y se vio, para que os hagáis una idea, lento quiere decir del orden de 0 a 1 grays por segundo, que es que una fracción la das en un par de minutos, y rápido es que esa misma fracción la darías en milisegundos, ¿vale? Entonces se vio, desde un artículo que salió justo hace 10 años, que cuando la dosis se daba en un intervalo muy corto, lo que se llamó radioterapia flash, se veía que los tejidos la toleraban muchísimo mejor. ¿Vale? ¿Veis? Esto es una irradiación de minicerdos, que se da exactamente las mismas dosis en flash y en convencional. Y en convencional les causan unas quemaduras importantes en la piel, y en flash parece que ni se enteran. ¿Vale? Lo mismo irradiándoles el cerebro a ratones y metiéndolos en laberintos, etc. Pues se veía que la misma dosis, irradiada de forma rápida, era mucho menos letal en tejidos sanos. Claro, si esto fuera igual de poco letal en tumores no tendría ninguna gracia, pero resulta que parece ser, si lo veis aquí a la izquierda, si consigo ver esto, bueno, el panel de la izquierda, parece ser que es igual de letal a la hora de matar tumores. Lo que pone esa figura es volumen de tumor, el azul serían las no irradiadas y rojo y verde serán irradiadas en convencional y en flash. O sea que al final estamos teniendo más o menos la misma capacidad antitumoral, pero ahorra hasta un 20 o 30% del efecto de la dosis en tejidos sanos. Y lo más divertido es que no tenemos ni puñetera idea de por qué pasa, ¿vale?
Parece que tiene que ver con efectos del oxígeno, se ha llegado a modular si estás en hipoxia o en normoxia efectos diferentes, se habla de recomendación de los radicales libres, hay muchas teorías y cada año salen nuevas, esto está en plena discusión y puede ser una cosa que sea potencialmente disruptiva, ¿de acuerdo? Para terminar, un poco os cuento qué hacemos nosotros en el grupo y antes de contar qué hacemos os cuento quiénes somos un poco en el grupo, ¿vale? Yo trabajo en el grupo de física nuclear, que somos unas 30 personas que estamos aquí en la Facultad de Física, que hacemos física nuclear experimental y física médica, radioterapia, imagen médica, etc. Y aparte tenemos una unidad de investigación, que claro, esto como es un tema tan multidisciplinar, pues estamos enfocados a radiobiología y al efecto flash, que tenemos grupo en la Facultad de Física, en la Facultad de Farmacia y en la Facultad de Biológicas. ¿Vale? Con lo cual tenemos, bueno, muchas cosas en las que trabajar. Hemos trabajado en cosas de verificación de rango en el pasado, estos son proyectos de hace unos años. Esto, por ejemplo, vimos que utilizando agentes de contraste, como se utilizan en imagen médica, en este caso utilizamos agua, donde el oxígeno lo habíamos sustituido por oxígeno 18, estimulaba la emisión de flúor, que es un emisor beta. Entonces, para hacer verificación de rango con PET, pues irradiábamos eso y éramos capaces de ver dónde se estaba parando exactamente los protones con el flúor que emitía en un PET. Esto lo probamos también en un modelo animal de embrión de pollo, que es básicamente un huevo que se ha cultivado. Inoculábamos el agua 18, irradiábamos con protones y veíamos cómo se producía el flúor donde habíamos irradiado y además se podía redistribuir por el huevo y además al ser flúor se añadía el calcio, con lo cual se marcaban muy bien las estructuras óseas del huevo. Hemos medido, como nos interesa el tema de flash, hemos medido con toda la experiencia que tenemos en el grupo en detectores, hemos medido la estructura temporal del haz de forma muy rápida, viendo pues, la ministructura, la microestructura, la duración al nivel de microsegundos o incluso un poquito más baja, y nanosegundos ahí. El grupo hace también cosas de... aquí hay un GIF, ahora está. Hace cosas de reconstrucción de imagen. Entonces, aprovechando toda esa tralla que tenemos en reconstrucción de imagen, pues somos capaces de reconstruir la dosis que se da en un cilindro de plástico, estos son irradiaciones que hemos hecho también en Quirón, con un PET que hemos construido nosotros, y es capaz de hacer la reconstrucción de dosis en tiempo real, en frames de un segundo menos. Y por último, estas son casi por último, las irradiaciones de flash. Cuando os he contado flash es una cosa experimental que no está implementada en los aceleradores que tratan pacientes. Entonces, bueno, hablando con los radiofísicos descubrimos que en un punto, justo cuando sale del sincrotrón y antes de que lleve a las líneas que transportan a sala, degradan energía, etc., es un haz muy colimado que tiene mucha intensidad. Entonces vimos que bueno, si conseguíamos construir un compensador, un scatterer de plomo y colocar aquí unas muestras celulares, podíamos hacer este tipo de radiaciones en las que en un vial de células podíamos irradiar a tasas flash. Estos somos nosotros haciendo las irradiaciones, montamos en los pasillos del hospital, montamos un laboratorio de biología, en las que bueno, luego había que llevar las cosas a procesar, o sea que esto es un sábado completito de experimentos, pero al final salieron cosas bastante chulas. Vimos que para células tumorales, estos datos son nuevos, de hecho. Para células tumorales no veíamos ninguna diferencia entre el resultado entre convencional y flash, pero sin embargo para células sanas sí que veíamos una tendencia en un cierto efecto protector, que tenemos que completar con ensayos en animales, etcétera, pero bueno, vamos viendo ciertas tendencias y sobre todo hemos sido capaces de hacer, esto fue la primera irradiación de protones flash que se ha hecho en España, que sepamos, ¿vale? Así que esto fue de hace unos mesecillos. También hemos construido un irradiador flash de rayos X en cooperación con la empresa Sedecal, que de hecho bueno, el segundo va a estar disponible dentro de unos pocos meses. Y en la Autónoma hay un acelerador de protones que llega hasta 10 MeV. 10 MeV son insuficientes para tratar pacientes, tienen un rango en agua de como 1 milímetro, pero para experimentos con células y de radiobiología tienen bastante potencial. Bueno, entonces esto lo montamos en un sistema robótico, esto es unas pruebas de que somos capaces de dirigir el haz de una forma bastante precisa. Y estamos haciendo experimentos también con una cosa que se llama órgano on a chip, en el que bueno, pues, se construye un chip con diferentes muestras celulares y unos canales de microfluídica para alimentar los tejidos. Y en principio pensamos utilizarlos para hacer experimentos de flash durante el próximo año.
Y esto es más o menos todo, así como overview de cositas de investigación, redes sociales, correo, etcétera, del grupo. Y creo que hay preguntas después de que intervenga Diego y hacemos un poco de discusión todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestro compañero Diego, que nos va a hablar ya desde el punto de vista del hospital. ¿Vale? Gracias. Oficial de Físicos en la persona de Marta María Arranz, como la Universidad Complutense. Bueno, Daniel no representa oficialmente a la Complutense, pero bueno, es mi anfitrión aquí, pues su invitación tan amable para venir a contar algunas cosas de lo que hacemos con protonterapia en una instalación como es la de la Clínica Universidad de Navarra, que es una instalación clínica que está pensada para tratar pacientes, aunque aparte de tratar pacientes se pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de la asistencia, pero sobre todo de algunas posibilidades de investigación. Lo primero que quería contar, muy brevemente, es nuestro modelo clínico. O sea, aquí tenéis que cambiar un poco el chip. O sea, hemos estado hablando de investigación y de temas muy interesantes, pero esto, por un lado, es una instalación muy compleja desde el punto de vista tecnológico, pero la finalidad son pacientes. Entonces, esta instalación está implementada dentro de un hospital general. Entonces, el centro de toda la actividad que tenemos es el paciente. Aquí podéis ver en el cuadro de la izquierda un símbolo, vamos, una info de el paciente está en el centro y en torno al paciente pues tenemos los departamentos de oncología médica, oncología radioterápica, la actividad de los físicos, etcétera, ¿no? Entonces, en la CUN tenemos áreas transversales en torno a patologías. Entonces, en torno al paciente, pues ahí entra, ¿no?, el cirujano, el patólogo, el oncólogo, etcétera, ¿no? Y el objetivo es poderle dar al paciente el mejor tratamiento en cualquier estadio en que esté su enfermedad. Entonces, bueno, pues entran, pues ahí hasta cuidados paliativos, ¿no? Si el paciente ya pues no hay nada más que hacer, bueno, también le tienes que tratar, ¿no? Desde el punto de vista de la oncología radioterápica, tenemos todas o por lo menos la mayor parte de las técnicas disponibles: fotones, electrones, modulada, volumétrica, intraoperatoria, braquiterapia, hace sin filtro, guía por imagen, etcétera. O sea, este es el contexto. Entonces, la idea es procurar proporcionar al paciente el mejor tratamiento posible en el estadio actual de su enfermedad. Por otro lado, somos un hospital académico, entonces, bueno, es la famosa imagen de las tres patas, ¿no? Asistencia, investigación, docencia. Esto es una foto del campus de Pamplona, donde tenemos el hospital, la Facultad de Medicina, Ciencias, Farmacia, Enfermería, etcétera, y el Centro de Investigación en Medicina Aplicada. La idea es que las tres dimensiones estén interconectadas, que haya clínicos que hagan investigación, etcétera, ¿no? Luego hay clínicos con diferentes perfiles, hay gente que investiga más, gente que es más asistencial, pero este es un elemento, bueno, vamos a decir, diferencial del hospital en el que trabajo. O sea, son las condiciones de contorno, ¿no?, como diría un físico. Bien, por tanto, ¿no?, la unidad de protonterapia está dentro de un servicio de oncología radioterápica integrado en un departamento de oncología dentro de un centro integral del cáncer y de un hospital general. Y luego, pues estamos dentro de una universidad también. O sea, el jefe es la rectora de la universidad. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿no?, hay que tratar pacientes, hay que hacer ciencia, hay que transmitir el conocimiento. Bien, aquí tenéis un poco, esta diapo marca la estructura macro y micro, ¿no? Por un lado, el centro del cáncer, donde se integran docencia, investigación, asistencia. Por otro lado, a un nivel más de los físicos que trabajamos en la práctica clínica, tenemos un grupo de investigación en física médica y biofísica, donde se tratan de resolver algunos problemas que salen en la clínica. Entonces, este creo que es un punto importante que quería transmitir, ¿no? O sea, también en un hospital, que es un contexto muy distinto, se puede hacer investigación. O sea, a veces, quizás uno puede tener la industria, la práctica asistencial por un lado y las universidades por otro. Entonces, esos dos mundos, cuanto más cerca estén, cuanto más interaccionen, mejor, ¿no? Es decir, bueno, pues un radiofísico, igual alguno de vosotros quiere ser radiofísico el día de mañana, ¿no?, pues tiene acceso a datos de pacientes, contacto con médicos, podemos ser conscientes de, bueno, sabemos cuál es el estado del arte en la tecnología, pero dices, bueno, pues yo no tengo tiempo a lo mejor para investigar, ¿no?, pero sé
dónde estoy y qué problemas tienen sentido desde el punto de vista de la atención de los pacientes, ¿no? En las universidades lo que hay es gente con un conocimiento muy profundo de los problemas, con mucho talento y también con una metodología investigadora muy buena. Entonces, bueno, si conseguimos unir los dos puentes, bueno, nosotros os decimos qué tiene que ver, o sea, en qué interesa investigar desde el punto de vista clínica y vosotros buscáis soluciones, ¿no? Bueno, evidentemente el hospital no agota las posibilidades de investigación, eso está claro, ¿no? Pero bueno, puede haber puentes de colaboración muy interesantes. Bien, estas imágenes ya han salido, ¿no? A la izquierda tenéis, eso es un TAC. Un TAC te da información morfológica de un paciente, o sea, tenéis tonos de gris. El tono de gris, las unidades Hounsfield te dan una idea, una medida de la densidad electrónica. Entonces, con la densidad electrónica uno puede calcular cuánta energía se absorbe en un paciente o cómo se atenúan los haces, ¿de acuerdo? Entonces, sobre ese TAC, ahí podéis ver un paciente, eso es un tumor de recto, el paciente está prono, boca abajo. Ahí se trató con intensidad modulada. Fue el primer paciente que tratamos con modulada en el año 2000. Entonces, con modulada uno ya lo que puede hacer es las distribuciones de dosis, conformarlas, es decir, bueno, pues darles la misma forma que tiene el tumor. O sea, si uno tiene un tumor con forma de herradura, uno da la dosis con forma de herradura. O sea, trata el tumor, trata los ganglios, por aquí, por allá, entonces uno puede sacar, ¿no?, los intestinos, etcétera, ¿no? Esto es lo máximo que uno puede hacer con fotones, perdón. El rendimiento en profundidad de fotones lo tenéis ahí. O sea, lo ha explicado antes muy bien Daniel, ¿no? Pues uno tiene un máximo de dosis y luego una caída exponencial, ¿no? Entonces el ratón no me sigue, pero bueno, podéis seguir vosotros la curva verde, ¿no? Tenéis la caída exponencial. Entonces, si uno trata con protones, siempre tiene dosis a la salida. El protón es la curva roja, deposita la mayor parte de su energía en el pico de Bragg. O sea, el protón interacciona de otra forma, son interacciones a través del campo electromagnético. Entonces, interacciona, de hecho, de la misma manera que los electrones. Bueno, pero ¿dónde está el truco, no? O sea, ¿por qué un electrón se dispersa tanto y un protón no? O sea, el punto clave es la masa. O sea, sabéis perfectamente que el protón pesa 2000 veces más que un electrón. Cuando hay una colisión electromagnética con electrones, nuestros cuerpos están formados por átomos, la mayor parte de la masa está en el núcleo, la mayor parte del espacio es vacío, con electrones orbitando. Entonces, un protón colisiona con un electrón, pesa 2000 veces más. Es igual que un choque de un autobús o de un tren con una bicicleta. Entonces, la bici, que es el electrón, sale despedida con un alcance relativamente corto, 2-3 milímetros. El protón sigue su trayectoria. O sea, un protón esencialmente sigue una trayectoria recta. Entonces, con la energía cinética inicial a la salida del acelerador, gobernamos la profundidad del pico de Bragg. Más velocidad, más energía, más penetración, ¿de acuerdo? Menos velocidad, menos penetración. Si uno quiere tratar un tumor que sea extenso, lo que hace es, como explicaba antes Daniel, unir varias capas con varios haces de protones con diferente energía. Entonces uno pone un pico de Bragg a la energía más distal y uno va reduciendo la energía, entonces uno estira y tiene el SOVP, ¿de acuerdo? Entonces con esta extensión, ahí tenemos el tumor, lo tratamos. La ventaja de la protonterapia, con esa distribución, la dosis en tejido sano es mucho más baja. Lo que llamamos dosis integral no es una dosis, es una energía, ¿de acuerdo? Es la integral de la dosis en la masa, es la energía que absorbe el paciente. Entonces la dosis integral se minimiza con protones, manteniendo la cobertura tumoral. Entonces, para que veáis que eso es cierto, o sea, esto hasta ahora es un poco teórico, bueno, cierto, aquí lo que tengo es una imagen muy clásica para conectar, vamos a decir, la teoría con lo que se ve en un paciente. Aquí tenéis, esta es una irradiación típica con protones. Paciente pediátrico, indicación clarísima para protonterapia, ¿de acuerdo? O sea, ahora mismo, gracias a Dios, pues todos los chavales que tienen tumores ya se pueden tratar en España, ¿no? Entre Quirón y la CUN. Podéis ver, por tanto, que con fotones, que es la imagen de la derecha, ¿no?, la curva verde, dosis a la salida, pues aquí tenéis irradiación en tejido sano que no te interesa irradiar, ¿de acuerdo? Con protones, bueno, uno trata la cabeza, las vértebras, pues uno es capaz de dar la dosis y parar justo donde a uno le interesa. Uno tiene la incertidumbre en el rango, pero el punto gordo es que reducimos de manera drástica la dosis integral. O sea, ese niño cuando crezca tendrá menos problemas secundarios. Los tumores pediátricos, la mayor parte se pueden curar, ¿de acuerdo? Bien, este es un plano de la instalación que tenemos en la CUN. Bueno, pone confidencial, pero bueno,
si venís, pues podéis verlo y os vais a encontrar básicamente con esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un cuadrado de 30 por 40 metros, son varias dependencias, tenéis una sala donde está el sincrotrón, ejemplificado con su inyector, que es un acelerador lineal que inyecta los protones a 3,5 MeV, la línea de haz que alimenta por el momento a una única sala. Aquí tenemos el gantry y lo que el paciente ve sería este triangulito de aquí, ¿de acuerdo? El gantry es la estructura necesaria para girar el haz que uno transporta desde la fuente, que es el sincrotrón. Tenemos un segundo gantry construido que de momento no hay ningún... O sea, está el búnker, pero no hay gantry. Bien, esto es una infografía para que os hagáis un poco cargo de la escala, aunque antes ya Daniel ha sacado algunas fotos. Entonces, el paciente dentro del gantry, aquí, bueno, pues esto sería un individuo de talla normal. Aquí está la sala donde está el paciente, la estructura del gantry para girar, sincrotrón, o sea, inyector, y aquí se aceleran las partículas y se transportan utilizando la línea de haz. Una foto de un sincrotrón real, no es el nuestro, es igual que el nuestro, es el de la Clínica Mayo, en Rochester, que es donde estuvimos varios de nosotros formándonos para hacer protonterapia. Los 4 componentes rojos son imanes. Un sincrotrón, lo contaba antes Daniel, uno lo que hace es mantener con un anillo de imanes el bunch, ¿no? el pelotón, el conjunto de partículas, confinado en una trayectoria cerrada, vamos a decir, de radio constante, y dentro de ese anillo, bueno, uno antes ha acelerado los protones y luego uno después los extrae. Entonces ahí tenemos un campo magnético para girar, para mantener el bunch confinado, y un campo eléctrico en uno de los tramos que lo que hace es en cada vuelta, en el proceso de aceleración, lo que hace es acelerar un poquito los protones. O sea, una de protones puede dar del orden de 10 millones de vueltas por segundo al final, ¿no? O sea, sale a 230 MeV, ¿no? Que es 60% de la velocidad de la luz. Bien, entonces, bueno, de esto luego contaré alguna cosilla más. Esto es un infográfico de pacientes que hemos tratado. O sea, de la parte asistencial voy a contar solamente esto. Entonces, hemos tratado hasta la fecha 815 pacientes en 3 años. Bueno, en 4 años, empezamos en abril del 2020, en mitad de la pandemia. Si la pandemia nos pilló un mes antes, hubiéramos tenido serios problemas para empezar. Pero bueno, gracias a Dios, pues bueno, vino cuando vino y ya teníamos el 90% del trabajo hecho, ¿no? Y pudimos empezar a tiempo, si no hubiera sido un problema gordo, ¿no? Entonces, tratamos, bueno, diferentes tipos de localizaciones, 24 tipos distintos de tumores, y viene pacientes de todas las partes del mundo, ¿no? Estos datos son de agosto, o sea que no están actualizados. Pero bueno, yendo ya a posibilidades de investigación, ¿no? O sea, sobre el equipamiento que tenemos, el radiofísico, y quizás aquí pasa más que en fotones, ¿no? Tiene que tener un conocimiento bastante profundo de la herramienta que está utilizando. Eso es un puente también de contacto con la investigación. Antes hablaba Daniel de estructura temporal del haz, ¿no? Entonces aquí, bueno, volviendo al sincrotrón, el sincrotrón acelera las partículas por bunches, o sea, por conjuntos de partículas, pelotones, que uno acelera y luego uno los extrae. Entonces, uno tiene una fuente, aquí no la podemos ver, ¿no? Que básicamente es gas hidrógeno, uno extrae los protones, con el inyector los introduce en el sincrotrón. El sincrotrón es una máquina que funciona por ciclos, o sea, repetimos un proceso n veces, tantas veces como sea necesario para terminar de tratar un tumor. Entonces, esta curva, aquí pintamos, en función del tiempo, la intensidad del campo magnético de estos dipolos del anillo. Entonces, bueno, veis que al principio, nunca es cero, hay una magnetización residual, por eso hace falta tener un inyector, para que las partículas entren con cierta inercia y puedan ser aceleradas, pero bueno, eso es un detalle. Entonces tenemos primer régimen, aceleración, el ramp up. Entonces el campo magnético va creciendo a medida que los protones van completando órbitas cada vez con más velocidad. Entonces tienes que sincronizar la intensidad de campo con la velocidad de los protones. Cuando el protón está a la velocidad o energía que te interesa, entonces ya estos imanes ya dejan de... O sea, el campo magnético ya es constante, es estable, vamos a decir, y uno tiene el régimen de flat top. O sea, con el tiempo tenemos el mismo campo magnético, entonces lo que hacemos es extraer protones, vamos a decir, poco a poco. Bueno, poco a poco, entre comillas. O sea, no sacamos el bunch de un golpe, porque lo perderíamos. Entonces, como nos interesa irradiar un patrón de distintos spots, o sea, ir asignando dosis con el pencil beam punto a punto,
lo que hacemos es extraer los protones poco a poco. O sea, en cada vuelta aplicamos una radiofrecuencia en un dispositivo, en el RF Kicker, que está, si aquí está la extracción, en el tramo anterior del sincrotrón aplicamos una radiofrecuencia, algunos protones son ligeramente desviados y encaran la extracción. Esos protones finalmente llegan al paciente. Claro, esos protones se tienen que irradiar spot a spot. Un spot no requiere todos los protones que tienes disponibles, con lo cual lo que haces es, dentro de este proceso, que esto es el spill, o sea, el proceso, digamos, de extracción del haz, así como su resultado se llama spill. Entonces, dentro del spill, lo que hacemos es, el RF Kicker lo habilitamos, o sea, lo encendemos y lo apagamos, clac, clac. Entonces, cuando está activado, salen protones. Cuando está desactivado, no salen. Entonces, uno lo que consigue es irradiar spot a spot. Y luego, entre spots, uno lo que hace es, de algún modo, sintonizar los campos deflectores que están en el cabezal para que el haz vaya a un punto distinto del tumor. Entonces, todo esto, bien, el tiempo entre spills dura unos 2 segundos y el flat top, la extracción del spill, dura unos 5 o 6 segundos. Entonces, esta estructura, bueno, nosotros como radiofísicos clínicos tenemos que conocerla para saber con qué estamos trabajando. Después, bueno, pues también te permite investigar. O sea, esto pensad que tiene interés si uno se plantea tratar órganos en movimiento. Un tumor pulmonar que se mueve, pues entonces, hombre, en función de dónde está el tumor y dónde esté el haz y cómo se extraiga el haz, la dosis en cada punto va a ser distinta. Lo mismo si uno quiere irradiar sangre, o mejor dicho, si uno quiere calcular la radiación en sangre. La sangre es un órgano a riesgo que nos interesa preservar al máximo. Entonces, con protones evitamos irradiar mucha sangre, pero tenemos que saber también bueno, cómo es el patrón de extracción. Entonces, uno de mis compañeros de la facultad, Javier Burguete, bueno, nosotros con él, mejor dicho, Itachi, con nosotros, ha usado un osciloscopio para muestrear la señal de salida. El sincrotrón te da unas señales en función de cómo esté el haz que tú puedes medir, puedes muestrear. Con esas señales hemos sacado, bueno, hemos podido observar cómo es la extracción, pues cómo están los spills. Aquí arriba tenéis barra azul, spill, tiempo entre spill. Entonces, bueno, compruebas que el tiempo entre spills son unos 2 segundos. Si uno amplifica dentro de un spill, uno puede ver que tiene varias capas energéticas diferentes. O sea, esto sería un spill y esto sería otro. Entonces, ahí veis diferentes capas en cada spill, y si uno magnifica uno de estos bloques, pues ves los spots. Entonces, eso lo puedes también analizar. Entonces, entre spots, el tiempo que se tarda son 2 milisegundos, y el tiempo que se tarda en irradiar un spot son unos 2 milisegundos también. Y luego, si uno mira dentro del spot, también vemos que la cantidad de unidades de monitor por segundo cambia. La tasa de dosis fluctúa bastante. Eso es un efecto conocido en los sincrotrones. O sea, medimos esto, entonces fuimos a hablar con Itachi y nos dijeron que eso ellos ya lo conocían. Pero bueno, los japoneses, si no les preguntas explícitamente por algo, no te lo van a decir. Con lo cual, bueno, la relación con ellos también es muy interesante, ¿no? Un inciso, no he contado nada. Si a alguien le interesa algo del proceso de compra de equipos, no he preparado nada, pero podéis preguntar al final, ¿no? Porque esa parte, bueno, eso es la parte, vamos a decir, más política, ¿no? Logística, ¿no? Todo lo tangencial en un proyecto de ese estilo, pero es muy interesante también. Bien, también vimos que el spill, bueno, cuando está a punto de acabarse, pues cuesta más extraer protones, ¿no? O sea, uno va sacando un spill, cuando está a punto de acabar salen menos protones por segundo, vamos a decir, ¿no? Bueno, son curiosidades, pero bueno, que es bueno saberlo también porque después las puedes aplicar en investigación. Este es un modelo que hicimos para tratar de predecir el tiempo que iba a tardar un haz en ejecutarse. Es un plan de un paciente, pues con esa información, con esas medidas, lo ejecutamos varias veces, cada vez el tiempo es distinto, y con esa formulilla pues uno puede prever cuánto va a tardar en irradiar un campo. Bien, aquí son algunas comparaciones de medidas con datos calculados y, bueno, pues coincide bastante bien con su desviación estándar. Y sobre toda la parte de equipamiento, comisionado, etcétera, hemos publicado algunos artículos. Los pongo simplemente porque, bueno, o sea, son materia de investigación, bueno, a un nivel, o sea, estamos todavía, vamos a decir, poniendo la casa en orden, ¿no? O sea, comisionado de un equipo nuevo. Primer artículo, segundo artículo, ¿no? Justificamos cuál es la incertidumbre del rango que tenemos que usar en planificación, lo que antes comentaba Daniel, ¿no? Los protones tienes que estar muy seguro de dónde se paran, y usas imagen del TAC, que para relacionar a Hanfield con el poder de frenado, bueno, no es trivial.
O sea, es una relación que es degenerada. Entonces tienes que reducir la incertidumbre con una calibración especial. Eso lo hicimos, lo validamos con muestras biológicas, decimos, ¿no? Pues antes de empezar con pacientes, o sea, justo antes de la pandemia, fuimos al carnicero, pedimos diferentes muestras, ¿no? Pues de sangre, de cerdo, de ternera, de hígado, bueno, varias cosas con distintos poderes de frenado. Entonces medimos las muestras, medimos el poder de frenado, escaneamos en el TAC, medimos las unidades Handfield y vimos que esa relación que medíamos coincidía dentro de la incertidumbre que habíamos determinado con... o sea, éramos capaces de predecir el poder de frenado que íbamos a usar con los pacientes. Y eso, bueno, nos encajó bien y empezamos, ¿no? El tema de la estructura temporal pues da también para otro artículo de investigación, ¿no? Bien, algunos problemas que tenemos en la clínica, ¿no? O sea, el problema del movimiento. O sea, un paciente respira y si queremos tratar un tumor de pulmón con protones, o sea, que tiene sentido, ¿no? Pues vosotros tenéis un haz de protones que se está moviendo, que sube y baja, y luego tenéis un tumor también que se está moviendo, que sube y baja, ¿no? Entonces, ese movimiento combinado te genera un patrón de incertidumbre, o sea, puede haber puntos con dosis frías y puntos con dosis calientes. Por otro lado, en protonterapia no tenemos lo que decimos en fotones nube de dosis. O sea, tú con fotones tratas un tumor en pulmón, la anatomía puede cambiar un poco, pero esencialmente la distribución de dosis es muy robusta frente a esa anatomía. O sea, no cambia mucho. Con protones, si te cambia la anatomía, la absorción de la dosis te cambia bastante. Es la imagen que tenéis ahí, ¿no? Que es cortesía de un compañero mío. Entonces, aquí tenéis dos imágenes del mismo paciente en la misma adquisición de TAC. Es un TAC 4D. Pues ambas imágenes están referidas al mismo isocentro, al mismo origen de coordenadas. Entonces podéis ver que si respira más o menos, los protones penetran mucho más o mucho menos. Entonces, bueno, tú te pones a tratar a un paciente en esas condiciones y no sabes qué dosis estás dando, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una línea de investigación. Hombre, digamos, la primera acción que uno puede tomar es, si esa amplitud de movimiento es muy grande, más de 1 centímetro, uno puede hacer gating. O sea, uno puede decir, bueno, de todas las fases del ciclo respiratorio, yo trato solamente en algunas. Trato cuando el paciente está en el 100% de expiración o trato en el momento que diga, ¿no? Eso lo podemos hacer, y de hecho estamos en fase de implementación de esta técnica, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, eso sería innovación en la clínica, uno puede también, uno se coge el TAC 4D, calcula la dosis en todas las fases y luego con una operación que se llama registro deformable de imágenes, uno puede acumular la dosis en una fase. Un registro deformable lo que te permite es el mismo punto anatómico, identificarlo y correlacionarlo en dos conjuntos de imágenes con respecto al mismo origen de coordenadas, pero un mismo punto anatómico tendrá dos coordenadas espaciales diferentes. Con el registro deformable podemos identificarlos y podemos trasladar una distribución de dosis calculada en una fase a otra fase de referencia y acumular la dosis. Esto hace años lo hicimos en fotones con un doctorando y con un proyecto de investigación del Ministerio, Carlos Huesa, que está en MGH, y ahora tenemos una doctoranda que está trabajando en ese mismo problema, pero en protones. O sea, el protón va a ser mucho más sensible a los cambios anatómicos. Para eso, la herramienta del registro deformable tenemos que validarla. O sea, uno tiene que cuantificar qué incertidumbre geométrica tiene ese registro, o sea, con cuánta incertidumbre te da la posición correcta, y luego después tienes que calcular el impacto dosimétrico de esa imprecisión, que será mucho mayor en protones que en fotones. Entonces, un problema interesante desde el punto de vista científico y también que tiene aplicación práctica, ¿no? Para pacientes. Pues aquí tenemos también una doctoranda, ¿no? Bien, otra línea un poquito más preclínica es la irradiación de sangre. Entonces, claro, la sangre es un órgano de riesgo, pero no es como un riñón o como el corazón. O sea, no está, bueno, el corazón puede moverse por el latido cardíaco, pero básicamente está todo el rato en el mismo sitio, ¿no? Con una pequeña diferencia. Claro, la sangre es un fluido que está dando vueltas. Entonces, la idea es diseñar una herramienta, un histograma dosis-volumen, para cuantificar cuánta dosis absorbe la sangre y comparar fotones con protones. ¿Cómo se hace? Pues con resonancia magnética uno puede medir, ¿no? El campo de velocidades de la sangre. Aquí tenemos esta animación y antes estaba dando vueltas, ¿no? Bueno, da igual. Entonces, uno puede calcular también la dosis debida a distintas capas y, bueno, la idea es de ahí sacar un histograma, ¿no? Bueno, dile por favor un segundo. Bueno, es igual. Yo creo además que vamos justillos de tiempo, ¿no?
Vale. Bien, después, bueno, este doctorando ahora está en Harvard, entonces está con Alejandro Bertolet, que es un radiofísico español, ¿no?, que se dedica a la investigación ahora, y bueno, esto no es propiamente protonterapia, pero están trabajando con modelos de vascularización en hígado, saber cómo penetra la sangre, para decir, bueno, si yo introduzco microesferas radiactivas, radioembolización, eso es la terapia con rayos X que se hace en los servicios de medicina nuclear. Si uno sabe cómo se difunden esas partículas, uno podría calcular la dosis con Monte Carlo, con topas, con gamos, con lo que sea, y tener una mejor estimación de la dosis absorbida en el tumor y en el hígado. Entonces, bueno, es otro campo también muy interesante, ¿no? O sea, con aplicación a pacientes también muy clara, ¿no? Bien, otra línea es introducir un Monte Carlo, vamos a decir, académico en la práctica clínica. O sea, los sistemas de planificación como RayStation, que es el estándar en protones, que es el que van a tener los 10 equipos donados por Amancio Ortega, calculan mediante Monte Carlo. Entonces, bueno, si uno va a un purista, si uno va a un académico, como puede ser Daniel, ¿no?, o sus colegas, te van a decir, bueno, el Monte Carlo de RayStation, bueno, pues es aproximado, calcula muy rápido, pero bueno, tal, pues tiene sus limitaciones y es cierto, ¿no? Entonces, tiene sentido también en la práctica clínica tener un sistema de Monte Carlo académico. Tarda más tiempo, pero puedes calcular con mayor fiabilidad, ¿no? O sea, tener en cuenta mejor las reacciones nucleares, mejor el material. Si tienes una prótesis, ¿no?, metálica, ¿no?, pues vas mucho más sobre seguro. Entonces, bueno, eso es muy interesante también para un físico que le gusten también los cálculos, ¿no? Nosotros hemos modelizado el cabezal que tenemos y las fuentes, los haces de protones con topas, ¿no?, que es una interfaz para poder aplicar Jamforce sin tener que estar todo el día programando en C++, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis una comparación, ¿no?, de un rendimiento en profundidad calculado por Monte Carlo y medido. Y bueno, pues coincide muy bien, ¿no? El Monte Carlo académico también tenemos una colaboración con el CIEMAT, también para usar Jamforce para algunos estudios preclínicos, en este caso para algunos experimentos de radiología que están haciendo, nosotros damos soporte en este caso, y también pues para implementar modelos biológicos en la práctica clínica, que de eso hablaremos un poquito enseguida, ¿no? Pues cuantificar el LED, que es una parte del poder de frenado, o sea, una mejor cuantificación, etcétera, ¿no? Sobre eso volveremos en un momento, ¿no? Bien, Monte Carlo, aquí tenéis algunos perfiles de spot en aire, también pues el trazo continuo es Monte Carlo, discontinuo son medidas que hicimos nosotros con centelleador, ¿no? Entonces, bueno, pues el acuerdo es bastante bueno también. Bien, esta es una imagen obtenida de nuestra experiencia clínica. O sea, entonces, en los últimos, desde el 2016 en adelante, han salido algunos artículos médicos de pacientes tratados con protonterapia, sobre todo tumores cerebrales, pero se ha visto en otras localizaciones. Y uno se encuentra con, o sea, uno después de tratar al paciente, le hace estudios de resonancia magnética para ver cómo está mejorando, ¿de acuerdo? Para seguimiento. Entonces, uno se encuentra que ve cambios en la imagen que no se esperaban. Y más aún, algunos de esos pacientes después tienen toxicidad que uno tampoco esperaba. Entonces, ¿a qué se atribuye? Bueno, parece que tiene que ver con la diferente radiobiología de los haces de protones, ¿no?, que ya nos decía antes Daniel, ¿no? Entonces, un Gray de protones no es igual de eficaz que un Gray de fotones. Aquí creo que al final tenía una diapo, ¿no? Y eso tiene que ver no con la dosis absorbida, que es un concepto macro, sino con la distribución de esas ionizaciones, ¿no?, a nivel micro. Entonces, bueno, aquí pensad, ¿no?, que la esfera o el círculo azul pues es un volumen donde uno mide la dosis, entonces uno ahí tiene cadenas de ADN, entonces, bueno, pensad que el trazo azul es una de fotones que produce 2 ionizaciones y cede tanta energía, ¿no? Y la misma energía la cede una de protones, que es el trazo rojo. Entonces veis que la misma energía depositada o la misma dosis en este volumen, en un caso son 2 roturas simples en 2 cadenas diferentes, y en otro caso es una rotura doble en una única cadena. Es evidente, ¿no?, que la eficacia biológica es distinta, ¿no? O sea, las 2 roturas simples son fáciles de reparar, o sea, posiblemente esas cadenas pues vuelvan a funcionar, vamos a decir, ¿no?, y la rotura doble pues tiene mucha más dificultad para ser reparada. Entonces, los protones tienen un LED, una transferencia lineal de energía al final de su recorrido, que es mucho mayor, o sea, produce una mayor densidad de ionizaciones. Pensamos que
que o se cree que esa es la causa, en buena parte, o que tiene que ver, mejor dicho, o sea, quizás no la última causa, porque habrá más seguramente, como la distinta radiosensibilidad de los pacientes, pero que eso tiene que ver en el efecto que se ve en algunos pacientes, ¿no? Con lo cual, tener en la clínica algunos modelos para cuantificar mejor el LED y cuantificar mejor la eficacia biológica de los protones es muy deseable, ¿no? Bien, tenemos también investigación en protección radiológica, ¿no? Aquí tenemos también un proyecto para ver el efecto de los neutrones en pacientes pediátricos y trabajadores. Bueno, está un tipo que es irradiado con protones, pues también se generan neutrones, tampoco son muchos, pero no hay producción de neutrones, entonces bueno, podemos estimar esas dosis y correlacionar con los efectos, ¿no? Bien, una palabra sobre la docencia. También tenemos un curso de física médica en protonterapia, organizado el año pasado, tuvimos la primera edición, este año es la segunda edición, entre abril y mayo, o sea, cambia un poco el formato. Son 3 bloques, jueves, viernes, en semanas alternas, y bueno, está dirigido principalmente a gente que vaya a montar los equipos donados por Amancio Ortega, también para radiofísicos interesados o que vayan a trabajar en protonterapia, y para gente del mundo de la investigación que le interese entender las bases fundamentales clínicas de la protonterapia. Bien, también decir que estamos buscando activamente becas para que nadie se quede sin poder acudir. Entonces eso, bueno, ahí está el director de desarrollo de la Facultad de Ciencias peleándolo, ¿no? Pues para que, bueno, si uno tiene interés, bueno, que pueda optar a una beca y no quedarse sin la formación. Bien, por último tenemos también algunos proyectos un poco más preclínicos en colaboración con el CIEMAT. Entonces aquí volvemos a algunos de los campos que apuntaba antes Daniel, ¿no? Pues por un lado radiología, sinergia con la inmuno, ¿no? Aquí pues hay irradiación de células, ¿no? De animales, etcétera. Tenemos también detección PET, donde se ha producido la absorción de dosis, y también, modelado por Monte Carlo, Janfor a través de gambos, ¿no? Que es la base para cuantificación del LED y correlación con irradiación de muestras biológicas. Y yo creo que esto es todo lo que quería contar. Si hay alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Bueno, pues nuestros dos ponentes han terminado sus exposiciones. Si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos, dirigiros a ellos, porque bueno, igual cada tema es diferente, para que os contesten, por favor. No sé si queréis algo para Diego o para Daniel. Yo quería preguntar, porque en la clínica del CUN, según tengo entendido, la máquina es de Hitachi y en las nuevas que se van a construir es la de IVA. Y quería preguntarte qué cosas buenas y qué cosas malas ves al hecho de que tengáis una máquina que es diferente al resto que va a haber en España. ¿Te refieres a la tecnología? O sea, cosas buenas, malas por la tecnología. Vale, bien, bueno. Nosotros, y ahora igual reconecto con lo que comentaba antes, pero en todo el proceso de selección tecnológica, bueno, la CUN llevamos pensando en protones desde el año 2003. Esa fue, digamos, la primera discusión que se tuvo con la dirección. O sea, una cosa, bueno, que ya era un clásico, ¿no? O sea, al cabo del año, bueno, pues cómo va esto y demás, ¿no? Y entonces, en el 2016, hicimos un viaje por Estados Unidos para hacer la selección tecnológica. O sea, bueno, la CUN nos encargó, a mí como radiofísico, a un médico, el doctor Felipe Calvo, que es el actual director del proyecto, que entonces estaba en el Marañón, y a José Alonso, que es un físico americano de Berkeley de origen español, fue director de operaciones del BEBALAC, cuando se descubrieron varios elementos químicos en la tabla periódica, ¿no? Bueno, pues un viaje por varios centros, ¿no? Entonces visitamos varios hospitales y bueno, comparamos también la diferente tecnología, ¿no? Entonces había cuatro marcas principales. Una era IVA, que es la que van a tener los equipos de Amancio Ortega. IVA son belgas, son europeos. Otra era Varian, que son americanos, que ha sido absorbida por Siemens, que es el equipo de Santander, es Varian. Otra era Hitachi y otra era Mevion. Mevion eran americanos, ahora tienen capital chino, pero bueno, la firma está en Boston. Entonces, hombre, hicimos José Alonso, sobre todo, que es el que realmente sabía de la tecnología, hizo un informe que, bueno, lo firmamos todos, pero lo hizo él sobre todo. Entonces, hombre, para tratar pacientes cualquiera de las máquinas era buena.
Bueno, de esas 4 descartamos a una que no era IVA, precisamente, bueno, porque tecnológicamente estaba un poquito por detrás, ¿no? Era Mevion, vamos, pero bueno, en aquel momento, ¿no? Ahora están, digamos, más a la par, ¿no? Entonces, con IVA, con Varian, con Mevion ahora mismo, con Hitachi puedes montar un proyecto de protonterapia que sea satisfactorio. O sea, eso no te va a dar una diferencia, es decir, ¿no? Al final, pues un coche, pues puedes tener un BMW, un Mercedes, ¿no? un Audi, son buenos, te puede gustar más uno u otro, en algunas cosas uno es mejor, en otras es otro. Entonces, hombre, Hitachi, la parte buena que tiene, o sea, el sincrotrón, por ejemplo, tecnológicamente es más avanzado que un ciclotrón. Entonces, bueno, ahí tienes aspectos, ¿no? Digamos, aceleras los protones hasta la energía que te interesa, ¿no? Con un ciclotrón, con cualquiera, ¿no? Pues tienes que degradarlos, de generar neutrones. Esos son más problemas de producción radiológica, ¿no? Hitachi tiene un mantenimiento muy bueno, ¿no? Es decir, bueno, pues IVA también, bueno, tiene una base implantada más grande, ¿no? O sea, todos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? O sea, yo por eso no descartaría ninguno, ¿no? Y vamos, yo estoy seguro, o sea, por la tecnología, los equipos que se monten van a ser todos buenos, ¿no? Bueno, la estructura temporal de edad es diferente, ¿no? Pero bueno, que puedes dar muy bien con una o con otra. O sea, no sé si te he contestado o... Bueno, en primer lugar, agradecer a los ponentes sus intervenciones y yo tenía una pregunta para cada uno de ellos. Empezamos por Diego, por ejemplo. ¿Cuál sería en el CUN el coste aproximado de un tratamiento, por ejemplo, con protonterapia de un cáncer de cerebro, por ejemplo? Un tratamiento... Bueno, o sea, puede cambiar, ¿no? Pero vamos a decir, o sea, un orden de magnitud puede ser como un 30 o un 40% más caro que un tratamiento muy sofisticado con fotones. Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta un tratamiento con fotones, no? Pues, o sea, con protones ponte puede cambiar, ¿no? Pero unos 50.000 euros por ahí de ese orden. Vale, muchas gracias. Esa era la pregunta. Y después la segunda pregunta. En la primera presentación pusiste una gráfica de los proyectos en España, ¿no? Sí. Y hay uno que me llamó la atención, que es en Santiago de Compostela. Sí. O sea, yo soy de allí, entonces me interesa saber un poco en qué centro lo lleva a cabo y todo, ¿no? Lo tendría que mirar. Sé que además es un centro interesante porque van a poner, bueno, la científica de la que hablaba antes, que es Yolanda Plezado, que ha estado mucho tiempo en París, va a llevar su grupo de investigación allí. Además, en Santiago quieren montar otra sala, o sea, va a hacer doble sala, una para tratamiento de pacientes y otra para investigación, o esa es la última idea que tengo. Hicieron un congreso de esto hace unos meses en Santiago, estuvimos allí hablando con ellos y las últimas noticias que tengo es que quieren hacerlo así. De hecho, sé que Yolanda se ha mudado para allá, pero no sé exactamente el hospital, lo tendría que buscar. De todas formas, es público. Si buscas centros de protonterapia en España, es público. Bueno, tengo dos preguntas. La primera de ellas es sobre cómo se obtienen los protones antes de acelerarlos. Y la segunda, sobre cómo se calibra el equipo. Se utiliza una cámara de ionización, unidades motoras, etc. Bien, los protones, tenemos una bombona de hidrógeno, una bombona que contiene gas hidrógeno. Entonces tienes ahí protones con electrones, entonces lo que se hace es, bueno, con una descarga, eso pasa a estar en estado de plasma, digamos, deslocalizas los electrones y luego ya lo que haces es con un campo eléctrico los separas, ¿no? Electrones a tierra y luego los protones, en nuestro caso, van al inyector. Entonces el inyector acelera hasta 3,5 MeV, que eso es porque los imanes en todo el proceso, digamos, de excitación-desexcitación, o sea, siempre queda una magnetización residual, o sea, hay un campo magnético mínimo, entonces los protones, para poder ser acelerados de manera eficiente, necesitan cierta velocidad inicial, cierta inercia. Ese es el proceso de obtención. O sea, vamos a decir, una estación de este estilo, claro, es carísima, pero en el fondo tú lo que haces es coger un poquito de materia, muy poco, o sea, una botella de esas se puede durar varios años, tratando pacientes de 7 de la mañana a 10 de la noche. O sea, decir, bueno, entonces tienes, o sea, bueno, hay muchos protones, ¿no? O sea, 10 elevado a 23, 24, en cada tratamiento usas 10 elevado a 9, 10 elevado a 10, ¿no? Pues tienes para muchísimos años de operación, ¿no? Entonces,
muy poca materia, entonces el truco es acelerarlo a la energía que te interesa y luego enviarlo al punto que te interesa, ¿no? Es una cuestión, digamos, de exactitud, ¿no? de precisión. Y la segunda pregunta, la calibración. Sí, vamos a ver, o sea, el concepto es el mismo, o sea, tú tienes que establecer una relación entre, vamos a decir, unidades de monitor, que es una medida del tiempo de tratamiento, y la dosis en unas condiciones de referencia. Entonces, unidades de monitor, o sea, el equipo, el nozzle, cuando sale el haz, justo antes de salir, tienes una cámara monitora, una cámara de ionización con aire, entonces el protón cuando pasa, lo que hace es ionizar electrones. Esos electrones son recogidos, ¿no?, con unos electrodos y esa carga se cuantifica. Entonces, claro, la cámara monitora no sabe cuál es la energía del protón incidente, o sea, no tiene ni idea, lo que hace es acumular carga. Entonces, para cada energía que tengas, tienes que establecer una calibración individual. Entonces, lo que haces es relacionar para cada haz de protones la ionización con la dosis en unas determinadas condiciones. Entonces, bueno, pues yo tengo un haz, por ejemplo, imagínate, ¿no?, pues creo un campo de 10 por 10 con un patrón de spots preestablecido y lanzo, pues, con ese patrón de spots, protones de una determinada energía. Pongo una cámara de ionización, con esa cámara de ionización en agua, ¿no?, me voy a un punto en el cual esa curva de Bragg, yo esté con el detector en la zona de plató, en la zona de baja profundidad, y ahí lo que hago es medir. Entonces, mido el valor de dosis y relaciono el valor de dosis con el número de unidades de monitor, establezco la calibración para esa energía. Con el mismo número de unidades de monitor, con una energía diferente, la dosis va a ser diferente seguro. La dosis, entonces, tienes que establecer esa calibración para cada energía. Luego se podía hacer una calibración por calorimetría. Nosotros lo que hicimos fue, eso lo valoramos también, usar un calorímetro, pero lo que hicimos fue utilizar 3 conjuntos diferentes de cámara de ionización y electrómetro. Entonces usamos, bueno, en el proceso de calibración un parámetro que es el K sub Q, si uno sabe de dosimetría te puedes meter ahí, ¿no? Entonces usamos valores calculados por Monte Carlo para cámaras estándar. Entonces vimos que la diferencia entre las 3 cámaras era muy pequeña, era bastante menor del 1%. Para nosotros era suficiente, vamos. Pero sí, sí. A lo mejor te lo acerco, que así lo oye todo el mundo. Gracias. Bueno, lo mío era un poco hilado con lo que ha preguntado el de la economía, que por lo que tengo entendido los 10 equipos de Amancio los financia él, pero luego el mantenimiento va a ser algo del gasto público. Y bueno, era un poco preguntar eso, lo que puede suponer el gasto público de una sola de las máquinas y que si realmente eran necesarias 10 equipos de protonterapia para España, o si es demasiado, o bueno, ¿qué opináis? Respecto a la última pregunta, es difícil dar un dato porque, bueno, en la CUN, por ejemplo, tratan muchas indicaciones y cuántas pacientes por año cuántas máquinas harían falta, en función de cuántos pacientes harían falta, depende de a qué indicaciones se estén tratando. Si solamente tratas cerebrales o solo pediátricos, quizá no. Si vas expandiendo, o sea, si tienes más, vas a tratar más pacientes. Al final, hay pocos casos en los que dosimétricamente sea mejor tratar con fotones que con protones. Es decir, si tienes 13 y vas a llenar las 13, va a revertir en un beneficio. Si eran necesarias en función de coste-beneficio y si ese dinero se podría emplear en otras cosas, hay que hacer estudios de coste-beneficio para verlo. En principio el mantenimiento sí que es con respecto a las cuentas públicas, hasta donde yo sé, y no conozco el proceso exactamente, la donación se hizo hablando con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades para asegurarse que eso estaba cubierto, etc. Es verdad que yo creo que hay un problema en España y por eso el curso que tenéis allí, ¿no? En otros sitios, cuando ha pasado esto, pues han contratado a gente que estaba trabajando en otros sitios, radiofísicos italianos, alemanes, etcétera, y los han metido. Claro, con el tema de la radiofísica en España no se puede hacer eso, porque hay que haber hecho una residencia, estar acreditado, etcétera. Pues el plan es formar a la gente que ya está y formar a los radiofísicos que ya están en los sitios, y por lo menos hay tiempo hasta que estén funcionando para que vayan a otros sitios, pues igual que fue Diego, estuvieron en Estados Unidos, pues no, formar a gente que pueda hacerlo y simplemente sea el coste operacional del mantenimiento, los contratos de mantenimiento con IBA para trabajar. No sé si quieres...
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo. Sí, añadir, los datos que tengo, que también son públicos, es la donación, creo que fue de 28 millones por equipo. Y entonces un proyecto completo son del orden de 40, con lo cual, efectivamente, ¿no? Por la construcción del búnker, mantenimiento personal, eso corre a cargo de las cuentas públicas, ¿no? Y luego creo que la donación, digamos, que se hace efectiva cuando la máquina está en funcionamiento. Eso, bueno, pues es una medida de prudencia, ¿no? Que, vamos, es muy razonable, ¿no? Y indicaciones, pienso que se irán abriendo más indicaciones, eso sí, o sea, hombre, en España cada año creo que se diagnostican cerca de 250.000 casos de cáncer. De esos 250.000 casos de cáncer, hombre, pues un 60% se van a tratar con radioterapia en algún momento. O sea, eso ya es un buen número de pacientes, ¿no? Y luego, junto con eso, bueno, ¿cuáles se trataría mejor con protonterapia? Hace unos años eran un 2, 3, un 4%, pero eso va aumentando, pueden ser un 20%. Vamos, tratar mejor me refiero a que sea, dosimétricamente mejor, por supuesto, ¿no? Pero que sea también coste efectivo, ¿no? Es, bueno, pues un señor de 90 años con un cáncer de próstata, pues con protones lo vas a tratar muy bien, pero con fotones también, y eso pasa con muchos otros sitios, ¿no? Entonces eso se irá viendo, ¿no? Yo creo que hay que ir poco a poco incorporándolos. Hombre, en Europa, centros de protones tenemos, yo creo que son como 30 o 35, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos de entrada, son muchos, pero bueno, pero la demanda, digamos, los podemos absorber, ¿no? O sea, hay un volumen de pacientes y habrá indicaciones nuevas y, bueno, si lo hacemos de manera inteligente, pues eso se puede dar un servicio muy bueno, vamos, a la sociedad, por supuesto. ¿Cómo determinan si un tumor va con tratamiento de fotones o con protones? Bien, bueno, eso casi siempre es el médico el encargado también de ver el mejor tipo de tratamiento, pero vamos a ver, uno puede pensar, indicaciones clásicas, ¿no? Pues tumores de base de cráneo, cordomas con 2 sarcomas, tumores pediátricos, por supuesto, protones, porque la dosis integral es menor, ¿no? Luego ya caso a caso dices, bueno, si hay un tumor con mucho movimiento, pues puede ser más seguro tratarlo con fotones, porque la gestión de movimiento con protones es más complicada, ¿no? Ya uno después puede ver, ¿no? Tumores, no sé, de próstata, ¿no? Pues ahí también hay que ver, ¿no? Dices, ¿no? La próstata con volumétrica, con modulada, se trata muy bien, ¿no? Bueno, hay que valorar bastantes cosas, ¿no? Entonces, hay indicaciones más claras, otras igual pues que no lo son tanto, y luego también, bueno, depende de los recursos que tengas, ¿no? Que tengas espacio, o sea, que efectivamente en muchos casos hacemos comparación dosimétrica para ver que efectivamente es mejor, o sea, que se gana bastante o suficiente, o sea, que no es un poco mejor, sino que es bastante mejor. Luego, a veces el paciente puede tener predilección por un tipo de técnica también, entonces, hombre, el paciente no es la última palabra, pero bueno, también es importante eso, por lo menos, tenerlo en consideración, ¿no? Luego hay que ver si efectivamente, pues junto con eso, los protones le van a aportar algo más, ¿no? También pues porque son más caros, ¿no? Entonces tienes que valorar también el beneficio, ¿no? Pero bueno, es ir un poco caso a caso. Sí. Para el tema de los centros públicos, esto en Holanda tuvieron este problema hace unos años y desarrollaron lo que se llama el modelo holandés, que básicamente lo que tienen es que hacer planificaciones para cada plan de protones que van a mandar, hacen una planificación equivalente con IMRT, entonces tienen que demostrar que dosimétricamente hay una ventaja, yo qué sé, está tabulado pues que en los modelos de NTCP que haya disminuye el NTCP más de un 5% o aumenta el control local, o sea que hay como una predicción en la que diga que ese paciente puede desarrollarse. Eso en principio lo que se pretendía hacer, por lo menos se ha estado hablando de hacer en España, era que desde los diferentes centros, desde luego sé que en Galicia lo quieren montar, tengan acceso al planificador desde cualquier servicio de oncología radioterápica de la región, o si lo hacemos nacional, de forma que el oncólogo radioterapeuta pueda planificar en protones, obviamente con el conocimiento que tenga, pero más o menos hacer una planificación de protones y decir, vale, este paciente parece un buen candidato para protones, hacemos una interconsulta para ver si lo podemos mandar a protones. Eso es un poco la forma en la que debería funcionar o se estima que debería funcionar. Lo que pasa, también es verdad que los oncólogos y los radiofísicos tienen que tener una mínima formación para hacer eso. Mi duda era para Diego cuando enseñó la imagen del choque del protón con la hélice de ADN, sí, que no me ha quedado claro ahí si
al hablar de la letalidad, ¿era algo puntual o sistemático? O sea, ¿puede ser un problema muy grave que ocurra eso de forma recurrente? ¿O no ocurre de forma recurrente? No sé si entiendo la pregunta, pero, o sea, que eso es sistemático, sí. Sí. O sea, eso pasa. O sea, el LED es una parte del poder de frenado. Entonces, te da una medida de la energía que pierde el haz en la unidad de longitud. Entonces, tú puedes, de algún modo, si el LED es mayor, tienes más ionizaciones, o sea, tienes más eventos, o sea, produces más roturas que al final, si están más concentradas, si se produce en la misma cadena de ADN, eso biológicamente va a ser más eficaz. O sea, que eso sí que es algo sistemático, ¿no? El punto que quería hacer es que tienes que mirar a la distribución microscópica de las ionizaciones. El concepto dosis es un concepto macro también, aunque consideres un volumen que es pequeño, de algún modo estás promediando, ¿no? Aquí tienes que ir ya, o sea, tienes que comparar la trayectoria o la LED con la anchura de las cadenas de ADN para ver si la producción de roturas múltiples es mayor. Claro, pero ¿eso no puede ser desafortunado para células sanas? Sí, claro. Sí, o sea, los problemas vienen por ahí. Si eso pasa en el tumor, vienen sobre hojuelas, claro, porque es más eficaz. O sea, el problema es que eso pasa en tejido sano. Y lo que hemos visto es que pasa en tejido sano, por ejemplo, si tú quieres tratar un tumor cerebral, pues pasa en el cerebro sano, claro. Entonces tienes mayor toxicidad en algunos pacientes. También no está claro que se va solo a esto, o sea, también el propio paciente puede ser más radiosensible. Entonces, bueno, ahí esos son temas que son de investigación. Sí. En el tema de la radiación de alta LED, esto lo que habla Diego es el LED, es decir, cuántas ionizaciones se producen por unidad de camino recorrido. Entonces, si hay igualdad de dosis, esa dosis es más letal o menos letal. Cuanto más gordas son las partículas en ese sentido, los iones de carbono tienen un LED más alto, entonces a igualdad de dosis son más letales. Los sitios donde hay iones de carbono, como puede ser Japón o Alemania, o Italia, Austria, se utilizan para tumores que son muy radioresistentes, ¿vale? Porque la reacción de alta LED es menos dependiente de cuánto oxígeno tienen los tumores, si están hipóxicos, si no están hipóxicos, es decir, hay un montón de consideraciones radiobiológicas de este tema. Pero la radiación de alta LED efectivamente es más peligrosa. De hecho, en Alemania no siempre dan pediátricos con radiación de alta LED, porque es un poco tal. Ha habido estudios de neutrones, de los que contaba al principio, que se tuvieron que cancelar porque los neutrones tienen un tipo de interacción completamente diferente, pero al final son interacciones nucleares y el LED efectivo es bastante mayor, es difícil de predecir. Los estudios de neutrones se tuvieron que parar porque había muchos efectos secundarios. O sea que cuando haces cosas en radiaciones un poco más atípicas, pues es verdad que puede haber más efectos secundarios, por eso hay que tener un poco más de cuidado. De hecho, hubo mucha discusión sobre cuál era la partícula ideal, si desde protones, helio, carbono, oxígeno, etc. En el centro de HIT que contaba antes tienen carbono y protones y está comisionado también para oxígeno y helio. Y helio creo que no van a tardar mucho en tratar a un paciente. Hola, gracias por las presentaciones. Quería hacer una pregunta relacionada con la técnica que has explicado antes de la irradiación flash que se han visto pues, que el tema del daño tumoral parece ser el mismo, pero sí que estás protegiendo más los tejidos sanos. Entonces, mi pregunta son dos, pero es de lo mismo. En primer lugar, saber la técnica de obtener esta radiación flash está relacionada con la forma de extraer esos protones, el jugar con el abrir y cerrar la puerta, digamos, de extracción desde el acelerador, y cuáles son un poco los retos de... Claro, la técnica flash, o sea, el efecto flash se ha visto con fotones, con electrones, con protones, etc. Entonces, al final, los aceleradores clínicos no se montaron para flash, pero con relativamente modificaciones pequeñas se pueden llegar a hacer flash. En el caso del Proteus One, por ejemplo, pues simplemente aumentan un poco la intensidad de la fuente, coliman más, quitan dispersores que puedan un poco bajar la intensidad, etc. Por ejemplo, para electrones es muy importante para la intraoperatoria. En las propias empresas que construyen máquinas de intraoperatoria han aprovechado, porque además eso es muy candidato a flash porque es en una sola dosis alta en el momento, entonces para intraoperatoria debería estar muy bien. Los retos dependen de cada instalación. Nosotros, para hacer irradiaciones de investigación,
En CEMAN, por ejemplo, que tenemos 10 MeV, tenemos tasa de sobra, el reto es pulsarlo con la velocidad suficiente. Entonces estamos instalando una fuente pulsada para dar solamente los protones, para dar un gray, porque si no, tanta intensidad, a la que te descuides le das 300 grays y ya no tienes experimento. Con los irradiadores de rayos X, pues es tener un tubo de rayos X suficientemente potente, con lo cual necesitas tener baterías, necesitas tener la potencia eléctrica donde lo enchufes, que sea suficientemente potente. O sea, cada sistema tiene unos retos, o bien en dosimetría, o bien en dose delivery, o bien en energía, depende. Vale, y también de lo mismo, esos pulsos cada vez más rápidos, el flash lo que se está buscando ahora un poco, ¿se pretende ir a pulsos cada vez más cortos o se ha llegado ya un poco a un límite en el que se ve que no tiene sentido buscar algo? No es tanto pulsos cortos, eso se está estudiando y se sigue estudiando. No es tanto que los pulsos sean muy cortos y que tengas una dosis instantánea muy alta, sino que la dosis promedio en un tiempo, desde que das el primero hasta el último, sea alta. O sea, a ti no te vale nada tener pulsos muy altos, a lo mejor esperar un segundo y luego otro pulso muy alto, sino que a lo mejor aunque sea pulsado, pero esos pulsos tienen que estar en una duración más o menos pequeña. Eso se está estudiando. En cuanto hacia dónde vamos o tal, depende sobre todo de si somos capaces de cuantificar cuál es el efecto que tienen, porque a veces el hecho de dar flash nos implica hacer renuncias. Por ejemplo, si estamos viendo que el efecto flash se da a partir de una cierta dosis, eso nos impediría hacer un fraccionamiento normal. Si nos tenemos que ir a hipofraccionamiento y perdemos todo el efecto de ahorrarnos dosis de la reparación celular, etcétera, por hacer hipofraccionamiento, a lo mejor no nos compensa. Con protones, en IBA lo tienen montado para hacer en el isocentro, con el pico de Bragg, pero la forma, por ejemplo, Varian que lo había montado era con shoot-through, es decir, a través del paciente, con mucha más energía, dejando el pico de Bragg fuera del paciente, como si fueran fotones. Claro, ganamos porque es flash, pero quizá dosimétricamente perdemos. Entonces, al final hay que hacer números y estudios en animales bastante serios hasta que eso sea una realidad. Vale, muchas gracias. Está bien, ¿verdad? Bueno, pues gracias a todos por vuestras preguntas, a los ponentes por sus exposiciones y sus respuestas, y bueno, a la facultad por prestarnos la tecnología y a Luismi por la mano que nos ha echado también, que si no... Y nada más, espero que os haya resultado interesante y bueno, a mí también. Desconocía mucho de estos procesos y nada, pues confío en que nos veamos en otra charla que organicemos en el colegio y que os resulte también interesante. Venga, muchas gracias.